recibido. Qué delicia de conversaciones, qué posturas tan divergentes, todas las miradas alrededor de este mismo tema. En este momento, toda esa información vas a decir cómo la voy a convertir en valor. Así que mira al que tienes al lado, no importa que no lo conozcas, lo vas a mirar a los ojos y le vas a decir, oye, atento, esta media hora, por favor vuelve acá, porque en esta media hora lo que vas a hacer es entender cómo todo lo que has recibido y todas estas miradas complementarias alrededor del tema de extinción de dominio, te lo vas a llevar convertido en valor, no solo la información. Así que los veo. Hola, 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 vuelve acá, te necesito acá. Hola, por allá. Ya íbamos viendo, ya íbamos viendo la mente que necesita valor de los abogados. Sacuda al que tienes al lado y dile, oye, vuelve acá. Yo sé que es tarde, yo sé que hemos recibido un montón de información, pero te necesito atenta esta media hora. Los veo, por allá, por allá, por allá. Al que tienes al lado, al que tienes al lado. Muy bien, Angie Marie. A ver, no corre, no corre. ¿Para el otro lado? No, me dicen que hacia allá. Aquí no está cambiando. Un segundo, tenemos algunos temas. Maravilloso. Espérate que se fue. Uno, ahí. Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar de la mente del abogado que crea valor. Alista todos tus sentidos, como te dijo Linda, porque la realidad es que el derecho está evolucionando. Y es que por muchos años se definió el éxito de los abogados por aquello que sabíamos. Hoy hemos escuchado muchas normas, leyes, artículos que algunos podemos seguir o no. Pero lo más importante y el diferencial que hoy están marcando los abogados no es solo lo que sabes, sino también lo han mencionado por aquí, la manera como estamos pensando. La manera como estamos pensando, y es que las facultades de derecho más influyentes del mundo, que las tienes aquí, Harvard, Cambridge, no solamente están formando expertos en normas, ya lo que están formando, y ustedes pueden visitar los currículums, son arquitectos de decisiones. Y hoy nos encantó escuchar que varios de ustedes estuvieron mencionando lo que los principales profesores de esas universidades están diciendo. No sé si ustedes de pronto han escuchado al profesor William Ury, que él dice que lo más importante hoy en día es superar el desafío del argumento. No es tener la razón, sino que logres acuerdos funcionales para aquellos que sirven. Dos, el profesor Max Beiserman también nos menciona que el liderazgo de hoy es aquel que crea las condiciones para que en la función social, ojo, y volvemos a todas las conversaciones anteriores, tomemos mejores decisiones. Y por último, el profesor Ronald Heifetz, director de la Escuela de Liderazgo del Harvard Kennedy School, dice algo espectacular. Dice, el liderazgo legal hoy es cómo movilizamos a otros para que enfrenten realmente desafíos complejos. Entonces el abogado del futuro, señoras y señores, es aquel que no solamente es experto en normas, es habilitador de decisiones para otros. El juego cambió, el entorno ha cambiado, el cliente no solo quiere ya respuestas jurídicas, y de eso estamos de acuerdo hoy, ¿correcto? Lo hemos escuchado. El cliente no solo quiere respuestas jurídicas, el cliente quiere claridad en medio de la incertidumbre. Queremos claridad, queremos una guía. El círculo se ha volteado y de esa manera es que muchos equipos legales, permítanme un segundo. Nada. Más bien te doy clic para que tú me digas cuándo. Muchos equipos legales han integrado recursos importantes hoy en todos los análisis. La mayoría de firmas en Estados Unidos y a nivel mundial, no es ajeno para nosotros, están integrando inteligencia artificial. Cerca del 79% hoy de los abogados usan inteligencia artificial en sus procesos. Conocemos a Clifford Chance, es una firma internacional. Hoy en día ha incrementado la productividad en sus procesos, due diligence, revisión contractual, análisis documental, producto de la IA, y eso ha traído como resultado una reducción en el 60% de los tiempos de estos procesos. Eso es maravilloso, porque todos estamos montados en esta revolución tecnológica.
El Harvard Negotiation Project nos menciona que hoy el 70%, ojo a esto, de los conflictos ya no se resuelven en juicios. Es decir, ya no todo es litigio. Si esto lo mencionan ellos, hemos encontrado también algunos estudios, y hoy lo mencionaron acá, de derecho en extinción de dominio, que ya no están pensando en un enfoque litigante, sino que lo que están haciendo es diseñar estrategias preventivas de patrimonio. Y eso solamente ha traído como resultado algo impresionante para estas firmas, y es que han duplicado sus ingresos sin sobrecarga operacional. Y todo esto es maravilloso, pero no nos podemos quedar solo en eso. La revolución tecnológica con las mejores prácticas está haciendo que integremos muchos recursos. Pero el World Economic Forum ha levantado la mano y ha dicho, ojo, puedes apropiar toda la inteligencia emocional, puedes apropiar toda la inteligencia artificial, puedes apropiar todos los recursos basados en el cliente, pero hay 5 habilidades que si no tienes de aquí a 2030 vas a estar fuera del mercado laboral. Fuera. Porque la competencia ya no es técnica, señoras y señores. Pensamiento estratégico, pensamiento fuera de la caja, creativo, la capacidad de liderar con influencia social, influir socialmente en otro, está diciendo el World Economic Forum, resiliencia y flexibilidad y, por supuesto, alfabetismo tecnológico. Pregúntate hoy ahí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en esas 5 competencias? Porque es que la realidad de lo que está pasando en estos momentos, regálame un clic, Linda Marí, por favor, es que con esto que tenemos aquí, la pregunta no es si el derecho va a cambiar, porque probablemente sí. La pregunta realmente es, ¿quiénes de ustedes van a liderar este cambio? ¿Quiénes de ustedes van a estar listos en 4 años con estas habilidades en el mundo tan rápido como va? Tenemos serios problemas de quiénes de nosotros vamos a liderar ese cambio. Y quiero contarte que la dificultad en el derecho no es solamente la complejidad jurídica. Hoy en día, la evidencia científica está mostrando algo distinto. ¿Me ayudas, por favor? ¿No se puede cambiar desde allá? ¿Desde el computador? Mucho más atrás, por favor. No. No. Bueno, sigamos. Sigamos porque la presentación no nos está colaborando. Les decíamos que hoy lo complejo tampoco es esa, gracias. Hoy lo complejo no es de alguna manera todo el marco legal que viene cambiando por estados, por países, por leyes, por normatividad y la inteligencia artificial, sino realmente la evidencia científica nos está mostrando algo poderosísimo. Y es que el modelo de ejercicio profesional en los abogados está afectando 2 cosas. 1, la mente, y 2, el cuerpo de los abogados. Hoy en día, señoras y señores, 2 de 3 abogados, y lo pueden ver aquí con la fuente del Centro de Liderazgo de la Profesión Legal del Harvard Business School, 2 de cada 3 abogados ha sufrido burnout en su vida. Hoy en día, el 60% de los abogados a nivel mundial ha experimentado estrés crónico. Hoy en día, 1 de cada 3 abogados ha sido diagnosticado con depresión clínica en el mundo. Los abogados tienen 3.6 más probabilidades, oigan esto, más probabilidades de experimentar depresión. Tienen el 67% más probabilidades cada uno de ustedes de tener riesgo cardíaco producto de las largas jornadas laborales. Y no solo eso, un estudio de World Metrics lo que nos ha dicho recientemente con un estudio de felicidad en 12,000 abogados en el mundo es que el 70% de ellos, dice 70%, no es una muestra menor, que su trabajo afecta negativamente su felicidad. ¿Cierto o no cierto? Lo dicen las estadísticas. Y es que el desafío realmente no es un sistema que ha sido diseñado para que ustedes como abogados den resultados, porque es que eso es lo que buscamos. El desafío realmente está
es que no se ha diseñado un sistema que le permita sostener al humano con esta carga emocional y biológica que tiene con tanta exigencia. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Hasta aquí me siguen? Y por eso queremos contarte lo siguiente para traerlo a una realidad. Por favor, ¿me das un clic? Esta es una gráfica del Heart Math Institute. En la parte de arriba encuentras que estas estadísticas que hablamos de depresión, de fatiga crónica, de estrés crónico, alteran el sistema nervioso, y esa es una muestra en abogados, más de 1000 abogados sujetos a estas condiciones, electroencefalograma y electrocardiograma. Y bajo estas condiciones, el sistema nervioso entra en incoherencia y el patrón del corazón se vuelve irregular y tu cerebro, ojo, y tu cerebro pierde eficiencia cognitiva. Pero aquellos abogados que de alguna manera tienen herramientas, veamos la gráfica de abajo, para poder autorregularse a pesar de los desafíos y estrés crónico que vivan, logran entrar en consonancia y su cerebro gana rápidamente cognitividad, ganando también atención, expansión, resolución de problemas complejos y no solo eso, activas la creatividad. La pregunta es, o más bien, lo que nosotros estamos sugiriendo hoy es que la mayoría de abogados se encuentran en la gráfica de arriba. ¿Pasa o no pasa? ¿Alguno de nosotros se siente identificado con esto? Y es que las investigaciones psicofisiológicas, ¿me regalas un clic adicional, por favor? Dicen que el verdadero riesgo hoy de la profesión, ojo a esto, el verdadero riesgo de la profesión que hoy todos estamos experimentando es que bajo estas condiciones de estrés crónico, de fatiga, de depresión, de burnout, que todos ustedes están experimentando, pasa un solo tema específico en tu cerebro. La corteza prefrontal, para los que no sabemos, que es lo que nos diferencia de los animales y lo que te hace tomar decisiones más racionales y menos viscerales ante un estado de estrés crónico no manejado, de frustración o de enfermedad por depresión, se aminora. Sí, la materia gris se achica. Está absolutamente comprobado. Es decir, tu corteza prefrontal se debilita. 2, tu corteza cingulada, la responsable de la empatía, la responsable de las decisiones complejas, también se debilita y pierde eficiencia en un estado como estos. Y tu sistema límbico, que es donde está la amígdala, se satura. Entonces, tú puedes estar trabajando con la definición de éxito y aprendiendo todo lo técnico y apropiando la inteligencia artificial. Pero una vez el cerebro toma el poder, la amígdala, porque está saturada, pierde poder protagónico la corteza prefrontal y no vas a tener ninguna capacidad. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a trabajar en modo amenaza. Y un cerebro en defensiva y un cerebro con el pedal hacia adelante en modo defensa no es creativo, no es estratégico, no tiene la capacidad de resiliencia, eso lo sabemos todos, y tampoco tiene la capacidad de ser empático y de tener influencia social. Entonces la pregunta para poder estar vigente en el mercado laboral, ojo, nos quedan 4 años. Los que no estemos ahí no vamos a estar, por más leyes que consumamos y por más marcos jurídicos que de alguna manera querramos administrar. 2 enfoques, el cliente y el segundo en cómo está tu mente. Entonces la pregunta es, si me regalas por favor un clic, no es quién es el líder que va a dirigir este cambio, sino mira la pregunta abajo, ¿cómo está el estado de tu mente? Porque realmente la pregunta es, ¿qué mente va a poder sostener este futuro el que se viene? ¿Qué mente lo va a sostener? Regálame un clic, por favor, Linda Marie. Y es que el liderazgo de hoy en el tema legal se define con un solo principio, y es el que se autocontrola, controla. El que se autorregula, regula. Y el que transforma su mente tiene la capacidad de transformarse para crear valor. Y eso es lo que hacemos nosotras en la transformación de la Medusa con nuestra tecnología, donde hemos acompañado a más de 3.000 personas aquí, a que rediseñen su mente para poder llegar con las habilidades de la web en 2030, a que sean arquitectos de decisiones, a que sostengan futuro, que no es fácil porque estamos consumiendo otro tipo de información, y por supuesto a que lideres el cambio en incertidumbre y en escenarios complejos. Si estamos allí, podemos darle paso a las siguientes capacidades que pudieras estar listo para desarrollar.
De acuerdo, solo cuando tengamos la capacidad de haber trabajado en nosotros mismos. Ahora hablemos de capacidades. Imagínate que en algún desafortunado momento, no sé, viene un meteorito o alguna cosa rara y acaba con los abogados del planeta. Cosa muy desafortunada porque se acabaría todas las personas que están en este congreso. Se acaban los abogados y de repente dicen, bueno, definitivamente no podemos vivir sin ellos. Vamos a devolver únicamente a los abogados que generan valor, a los que realmente impactan en sus entornos, a los que verdaderamente tienen la capacidad de traducir la norma en escenarios que hacen que su entorno se transforme. Piensa por un instante si tú estarías en la lista de esos abogados que regresan. Yendo más allá del título, hoy en día lo que tiene valor es el sentido de capacidad y por eso no estamos hablando de competencias, no estamos hablando de formación. Estamos diciendo la capacidad, la habilidad puesta en práctica para tener la posibilidad de generar nuevo valor. Entonces vamos a hacer un laboratorio también para facilitar el momento y la hora en la que estamos todos de pie. Prometo que no van a hacer nada extraño, solamente ponte de pie. Todos de pie, con actitud. Y esto consiste en lo siguiente. Yo voy a comenzar a pasar unas preguntas que van a salir en las pantallas y si tú sientes que la respuesta es sí para tu caso y lo tienes súper claro, te sientas. ¿Listo? Relajado. Si tú dices, no, creo que esa no la tengo tan clara, o no sé, o lo dudo, te quedas de pie. ¿Listo? Y después la siguiente y opera exactamente igual. Si ya estabas sentado y la segunda pregunta no la tienes clara, te pones de pie. ¿Estamos claros? Bien, ¿cuántos de ustedes para hablar de capacidades tienen la capacidad de explicar su valor profesional en menos de 60 segundos de forma de que un empresario entienda por qué tiene que contratarlos? Siéntate si está súper claro, te lo encontraste en un ascensor, el famoso discurso del ascensor y en 60 segundos tú dices yo soy el tigre porque yo soy el que sé hacer eso. El que se quiera sentar se sienta, no pasa nada, no se sientan presionados. Segunda pregunta. ¿Tienes claro cómo piensa un CEO o el presidente de una compañía, el dueño de una compañía, cuando evalúa el riesgo legal y cómo puede afectar su negocio? ¿Cómo piensa más allá de lo técnico? El técnico eres tú, pero ¿sabes cómo el otro entiende ese riesgo, cómo le pega? Si lo tienes claro, te sientas, si no, sigue de pie. Muy bien. Siguiente. Ay, se fue. Ojo, este me encanta. Tienes la posibilidad de convertir una reunión jurídica en un diagnóstico estratégico para el negocio y no para una explicación normativa. Me encanta oír cómo es esa riqueza semántica que tienen los abogados, pero tienes la posibilidad de traducir eso en estrategia o nos quedamos con explicar muy bien la norma. Ojo con eso. Estamos hablando de capacidades. Siguiente, ojo, ¿tienes una propuesta de valor jurídica clara que te diferencie en el mercado? Ustedes como yo tienen la sensación que hay nuevas facultades y que todos los días están saliendo cada vez más abogados. La pregunta es, ¿qué es lo que te hace diferente? Y si no es tan clara tu propuesta de valor, pues entonces nos quedamos de pie. Bueno, maravilloso, me encanta que en esas se hayan sentado muchos. Entonces, bueno, y esta última que no podemos desconocer. ¿Cuántos de ustedes, y si no está operando, por favor ponte de pie, cuántos de ustedes están utilizando la inteligencia artificial de manera estratégica en tu práctica? No lo sé, Rick, parece falso. ¿Quiere decir que todos ustedes ya lo incorporaron en su práctica? De pie, tú no, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, de eso se trata, de eso se trata. En este punto... Todos acá. En este punto, todos acá se activaron con la inteligencia artificial. Utilizarla de forma estratégica, ¿no? No es que sepas entrar a ChatGPT o Gemini, ¿no? Ese es otro nivel. Entonces, en este punto qué interesante que comiences a decir, oye, ¿dónde estoy hoy frente a esas capacidades? Y como nos decía Angie, ¿cómo tenemos esos siguientes 5 elementos que es lo que nos está diciendo el Foro Económico Mundial? La invitación que te voy a hacer en este momento es que me escuches con mentalidad de aprendiz. Es decir, si tú eres un abogado y ya llevas un recorrido espectacular y tienes renombre, ya has hecho un montón de cosas de las cuales te sientes orgulloso, me parece fantástico, pero comienza a preguntarte cómo eso que te hizo exitoso hasta hoy lo puedes potenciar porque viene un mundo que no es el mismo el que te ayudó a crecer.
Si estás comenzando, las personas que nos están, las más de, no sé cuántas personas tenemos conectadas, si estás del otro lado escuchándonos y dices, voy a comenzar a ejercer mi carrera, pregúntate cómo puedes desarrollarlas desde el momento cero. Así que te voy a contar en qué consisten cada una de estas capacidades y la invitación es el que al final digas, oye, si esto es lo que va a existir, si esto es lo que se necesita, ¿cómo estoy yo en esa película? Y lo más importante, ¿qué voy a hacer para cerrar la brecha? Porque la competencia en este momento no es solamente a nivel de diferenciación y de mercado, sino es contigo mismo para que vayas evolucionando tu versión. Entonces vamos a arrancar con la primera. Cuando hablamos de pensamiento analítico, me encanta transformarlo ahí y es cuál es la posibilidad que tiene el abogado de transformar estratégicamente los problemas. No, esto ya clasifica como sabotaje, ahí. De identificar los problemas, cómo los transforma de una manera distinta. Estoy investigando y resulta que Rose fue la primera forma de inteligencia artificial que se une al derecho, que era una versión de Watson de IBM. Y entonces comenzaba a hacer análisis legales y comenzaba a hacer, entregaba respuestas con un lenguaje muy natural que lograba reducir el tiempo del análisis y de esa producción inicial de los abogados en más del 50%. Eso quiere decir que se anula el rol del junior que entra y dice, ¿y ahora yo qué hago si no puedo analizar documentos? No, eso quiere decir que si tú eres una persona que estás terminando derecho, en este momento tienes que preguntarte, ¿y entonces yo a qué llego cuando ya esa parte está hecha? Ya no vas a llegar con el documento en pleno, ya no vas a llegar a hacer el análisis inicial, vas a recibir una información filtrada y a partir de ahí tienes la responsabilidad de generar valor. Entonces lo primero que se le está pidiendo, y pregúntate cómo estás en eso, es cómo tienes la capacidad de transformar estratégicamente los problemas, cuál es tu posición frente al desafío del cliente. Segundo, uno más, por favor. Diálogo que conecta, la capacidad que tienes de influenciar. ¿Cómo es el momento? Perdóname, yo sé que me faltaba uno. Resiliencia y flexibilidad, antes del diálogo que conecta. Resiliencia y flexibilidad es cómo puedes pararte en el momento exacto a tener la posibilidad de ser flexible frente a una situación. Yo me imagino, por ejemplo, qué pensaban los abogados de WeWork cuando sale a la bolsa y después tiene que tomar muchas acciones. ¿Cómo se toman decisiones en medio de tanta presión mediática, en medio de tanta demandas de los inversionistas para poder tomar y salir adelante en el caso? Únicamente cuando tienes la capacidad de parar y trabajar en ti. No hay de otra. Solamente cuando te regulas, porque si tú entras en pánico, el abogado y el asesor es para las empresas la voz de la azafata en el avión. Cuando nosotros estamos atravesando una turbulencia y vemos que la azafata está tremendamente tranquila, dijimos, por aquí es. Pero si ustedes son un abogado que no se regula y que comienza a paniquearse y que responde desde su cuerpo lleno de cortisol y que está viendo solo amenazas, realmente ahí no estamos asesorando. Necesitamos trabajar en nosotros para poder entonces construir posibilidades con flexibilidad. Y eso requiere una esencia que genere impacto. Una esencia con la que ese cliente se sienta acompañado y que no sea simplemente un traductor de la norma. ¿Bien? Ahora sí, diálogo que conecta, la estadística de Angie. El 70% de los temas legales, según Harvard en su investigaciones y escuela de negociación, dice no se resuelven en el tribunal. Así que la invitación para ti como abogado es comenzar a decir qué tan fuertes son tus conversaciones. Los mejores abogados no son los que argumentan, no son los que resuelven los juicios, son los que tienen la capacidad a partir de conversaciones de evitar que ese juicio se materialice. Entonces, pregúntate por un instante cuáles son las emociones que tú generas en el otro, qué capacidad tienes de movilizar, qué capacidad tienes de conectar con ese otro. Pensamiento creativo. Pensamiento creativo, no te estamos pidiendo que te inventes nuevas normas, pero sí que tengas la posibilidad de entender que el mundo está cambiando y que a lo mejor esta normativa tiene que de alguna manera comenzar a incorporarse en función de todo lo que está sucediendo. ¿Qué pasó con Airbnb? Cuando en la medida en que comenzó a crecer el negocio, los países comenzaron a decir, esto es un tema ilegal porque se está enriqueciendo demasiado. Entonces es decir, no, es que no es ilegal.
Es un marco regulatorio distinto porque esta es una economía colaborativa. Seguramente estamos llamados como abogados a entender qué es lo que está pasando y cómo podemos de manera diferente entender las situaciones para dar respuesta a todo eso que está pasando. Y finalmente, ecosistema de valor. No nos sirven abogados aislados, no a nosotros, al mundo en general, porque esto lo dice el Foro Económico Mundial. Abogados aislados que definitivamente quieran ganarse la pelea desde su técnica y práctica deliberada del derecho. No, necesitamos conexiones, como Singapur cuando decidió volverse un hub a nivel legal. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo logró? Porque no se fue solo a los tribunales, por supuesto que estuvo ahí, pero también se fue a las universidades. También se fue a la política para incorporar temas de economía y para incorporar temas de tecnología. Entonces, por eso la pregunta de qué tanto estás incorporando todos esos otros elementos para que hoy tengas la capacidad de verdad generar esa alfabetización tecnológica y generar ese ecosistema de valor. ¿Cómo estás en esas 5 herramientas, en esas 5 competencias, en esas 5 capacidades? Solamente tú lo tienes que responder y comenzar a trazar el camino para cerrar esas brechas. Ahora, por supuesto, ya la pregunta se transformó. Los abogados que dominarán la próxima década serán los que transformen el derecho en decisiones estratégicas y tengan la capacidad de autorregularse para poder lograrse y para sostener esos cambios. Así que no hemos venido acá como la transformación de la medusa solamente a angustiarte y a que digas, ok, ¿qué tan lejos estoy de ese norte? Sino que te queremos dejar un regalo, ¿no? Si esto que te hemos dicho resuena contigo, comienza a validar, ok, ¿y cómo cierro esa brecha? ¿Realmente qué tan lejos estoy yo? ¿Realmente qué tan reemplazable es lo que yo hago versus lo que hace la IA? Porque entonces me estoy quedando en escenarios un poco básicos. Y para eso te vamos a dejar un regalo, y es que si te gustó, es realmente un regalo, no vas a tener que hacer nada a cambio. Escanea ese código QR y ahí un asistente virtual tendrá la capacidad de decirte tu índice de poder profesional, qué tan reemplazable eres, qué tanto te estás regulando, cómo están las brechas frente al abogado del futuro, cómo evalúas tus competencias y 3 movimientos que te recomienden para subir de nivel. Porque el siguiente paso entonces es decir, ¿dónde estoy hoy? Y cuál es el movimiento que tengo que hacer para acercarme a ser ese abogado del futuro. Así que si estás del otro lado de la pantalla, te invito a que escanees el código y te lleves todas esas primeras recomendaciones que te den la línea de cómo tienes que apropiar esas 5 capacidades e ir mucho más. Como te digo, si hoy estás acá y ya tienes unos logros maravillosos, espectacular. La pregunta es, ¿qué será de ti si ahora incorporas estas 5 nuevas habilidades? Ha sido para nosotras un placer estar acá. Nos encantará acompañarlos en ese proceso a cerrar sus brechas y a convertirse en el abogado que genere aún más valor. Nosotras somos Linda y Angie de la... Que participen en este taller y que estén muy atentos porque vendrán muchos programas, talleres, diplomados, cursos, fieldworks y bueno, gracias por este espacio y quiero que recibamos ahora a Linda de la Torre y Angie Hernández de la transformación de la medusa, con quienes aprenderemos cuál es la mente del abogado que crea valor. Muchas gracias. Otro micrófono, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí de verdad un honor especial estar acá, es volver a mi tierra, es estar en medio de esta conversación diferente a nuestras temáticas, a traer una conversación distinta, ¿no? Nosotros somos la transformación de la medusa, Angie Hernández, mi socia, yo, Linda de la Torre. Hoy estamos acá y tenemos 30 minutos cortitos para que toda esa información que has recibido, qué delicia de conversaciones, qué posturas tan divergentes, todas las miradas alrededor de este mismo tema. En este momento, toda esa información vas a decir cómo la voy a convertir en valor. Así que mira al que tienes al lado, no importa que no lo conozcas, lo vas a mirar a los ojos y le vas a decir, oye, atento, esta media hora, por favor vuelve acá, porque en esta media hora lo que vas a hacer es entender cómo todo lo que has recibido y todas estas miradas complementarias alrededor del tema de extinción de dominio, te lo vas a llevar convertido en valor, no solo la información. Así que los veo. Hola, 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 vuelve acá, te necesito acá, hola, por allá.
Nena, ya ahí vamos viendo, viendo la mente que necesita valor de los abogados. Sacude al que tienes al lado y dile, oye, vuelve acá, yo sé que es tarde, yo sé que hemos recibido un montón de información, pero te necesito atenta esta media hora. Los veo, por allá, al que tienes al lado, Muy bien, Angie Marie. A ver, no corre. ¿Para el otro lado? No, me dicen que hacia allá. Aquí no está cambiando. Un segundo, tenemos algunos temas. Maravilloso, espérate que se fue. Uno, ahí. Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar de la mente del abogado que crea valor. Alista todos tus sentidos, como te dijo Linda, porque la realidad es que el derecho está evolucionando. Y es que por muchos años se definió el éxito de los abogados por aquello que sabíamos. Hoy hemos escuchado muchas normas, leyes, artículos que algunos podemos seguir o no. Pero lo más importante y el diferencial que hoy están marcando los abogados no es solo lo que sabes, sino también lo han mencionado por aquí, la manera como estamos pensando. La manera como estamos pensando, y es que las facultades de derecho más influyentes del mundo, que las tienes aquí, Harvard, Cambridge, no solamente están formando expertos en normas, ya lo que están formando, y ustedes pueden visitar los currículums, son arquitectos de decisiones. Y hoy nos encantó escuchar que varios de ustedes estuvieron mencionando lo que los principales profesores de esas universidades están diciendo. No sé si ustedes de pronto han escuchado al profesor William Ury, que él dice que lo más importante hoy en día es superar el desafío del argumento. No es tener la razón, sino que logres acuerdos funcionales para aquellos que sirven. 2, el profesor Max Beiserman también nos menciona que el liderazgo de hoy es aquel que crea las condiciones para que en la función social, ojo, y volvemos a todas las conversaciones anteriores, tomemos mejores decisiones. Y por último, el profesor Ronald Heifetz, director de la Escuela de Liderazgo del Harvard Kennedy School, dice algo espectacular. Dice, el liderazgo legal hoy es cómo movilizamos a otros para que enfrenten realmente desafíos complejos. Entonces el abogado del futuro, señoras y señores, es aquel que no solamente es experto en normas, es habilitador de decisiones para otros. El juego cambió, el entorno ha cambiado, el cliente no solo quiere ya respuestas jurídicas, y de eso estamos de acuerdo hoy, ¿correcto? Lo hemos escuchado. El cliente no solo quiere respuestas jurídicas, el cliente quiere claridad en medio de la incertidumbre. Queremos claridad, queremos una guía. El círculo se ha volteado y de esa manera es que muchos equipos legales, permítanme un segundo. Nada. Ahí ya, atrás. Más bien te doy clic para que tú me digas cuándo. Muchos equipos legales han integrado recursos importantes hoy en todos los análisis. La mayoría de firmas en Estados Unidos y a nivel mundial, no es ajeno para nosotros, están integrando inteligencia artificial. Cerca del 79% hoy de los abogados usan inteligencia artificial en sus procesos. Conocemos a Clifford Chance, es una firma internacional. Hoy en día ha incrementado la productividad en sus procesos, due diligence, revisión contractual, análisis documental, producto de la IA, y eso ha traído como resultado una reducción en el 60% de los tiempos de estos procesos. Eso es maravilloso, porque todos estamos montados en esta revolución tecnológica. El Harvard Negotiation Project nos menciona que hoy el 70%, ojo a esto, de los conflictos ya no se resuelven en juicios. Es decir, ya no todo es litigio. Si esto lo mencionan ellos, hemos encontrado también algunos estudios, y hoy lo mencionaron acá, de derecho en extinción de dominio, que ya no están pensando en un enfoque litigante, sino que lo que están haciendo es diseñar estrategias preventivas de patrimonio. Y eso solamente ha traído como resultado algo impresionante para estas firmas, y es que han duplicado sus ingresos sin sobrecarga operacional.
Y todo esto es maravilloso, pero no nos podemos quedar solo en eso. La revolución tecnológica con las mejores prácticas está haciendo que integremos muchos recursos. Pero el World Economic Forum ha levantado la mano y ha dicho, ojo, puedes apropiar toda la inteligencia emocional, puedes apropiar toda la inteligencia artificial, puedes apropiar todos los recursos basados en el cliente, pero hay 5 habilidades que si no tienes de aquí a 2030 vas a estar fuera del mercado laboral. Fuera, porque la competencia ya no es técnica, señoras y señores. Pensamiento estratégico, pensamiento fuera de la caja, creativo, la capacidad de liderar con influencia social, influir socialmente en otro, está diciendo el World Economic Forum, resiliencia y flexibilidad y por supuesto alfabetismo tecnológico. Pregúntate hoy ahí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en esas 5 competencias? Porque es que la realidad de lo que está pasando en estos momentos, regálame un clic, Linda Marí, por favor, es que con esto que tenemos aquí, la pregunta no es si el derecho va a cambiar, porque probablemente sí. La pregunta realmente es, ¿quiénes de ustedes van a liderar este cambio? ¿Quiénes de ustedes van a estar listos en 4 años con estas habilidades en el mundo tan rápido como va? Tenemos serios problemas de quiénes de nosotros vamos a liderar ese cambio. Y quiero contarte que la dificultad en el derecho no es solamente la complejidad jurídica. Hoy en día, la evidencia científica está mostrando algo distinto. ¿Me ayudas, por favor? ¿No se puede cambiar desde allá? ¿Desde el computador? Mucho más atrás, por favor. No. No. Bueno, sigamos. Sigamos porque la presentación no nos está colaborando. Les decíamos que hoy lo complejo tampoco es esa, gracias. Hoy lo complejo no es de alguna manera todo el marco legal que viene cambiando por estados, por países, por leyes, por normatividad y la inteligencia artificial, sino realmente la evidencia científica nos está mostrando algo poderosísimo. Y es que el modelo de ejercicio profesional en los abogados está afectando 2 cosas. 1, la mente. Y 2, el cuerpo de los abogados. Hoy en día, señoras y señores, 2 de 3 abogados, y lo pueden ver aquí con la fuente del Centro de Liderazgo de la Profesión Legal del Harvard Business School, 2 de cada 3 abogados ha sufrido burnout en su vida. Hoy en día, el 60% de los abogados a nivel mundial ha experimentado estrés crónico. Hoy en día, 1 de cada 3 abogados ha sido diagnosticado con depresión clínica en el mundo. Los abogados tienen 3.6 más probabilidades, oigan esto, más probabilidades de experimentar depresión. Tienen el 67% más probabilidades cada uno de ustedes de tener riesgo cardíaco producto de las largas jornadas laborales. Y no solo eso, un estudio de World Metrics lo que nos ha dicho recientemente con un estudio de felicidad en 12,000 abogados en el mundo es que el 70% de ellos, dice 70%, no es una muestra menor, que su trabajo afecta negativamente su felicidad. ¿Cierto o no cierto? Lo dicen las estadísticas. Y es que el desafío realmente no es un sistema que ha sido diseñado para que ustedes como abogados den resultados, porque es que eso es lo que buscamos. El desafío realmente es que no se ha diseñado un sistema que le permita sostener al humano con esta carga emocional y biológica que tiene con tanta exigencia. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Hasta aquí me siguen? Y por eso queremos contarte lo siguiente para traerlo a una realidad. Por favor, ¿me das un clic? Esta es una gráfica del Hart Math Institute. En la parte de arriba encuentras que estas estadísticas que hablamos de depresión, de fatiga crónica, de estrés crónico, alteran el sistema nervioso, y esa es una muestra en abogados, más de 1,000 abogados.
sujetos a estas condiciones: electroencefalograma y electrocardiograma. Y bajo estas condiciones, el sistema nervioso entra en incoherencia y el patrón del corazón se vuelve irregular y tu cerebro, ojo, y tu cerebro pierde eficiencia cognitiva. Pero aquellos abogados que de alguna manera tienen herramientas, veamos la gráfica de abajo, para poder autorregularse a pesar de los desafíos y estrés crónico que vivan, logran entrar en consonancia y su cerebro gana rápidamente cognitividad, ganando también atención, expansión, resolución de problemas complejos y no solo eso, activas la creatividad. La pregunta es, o más bien, lo que nosotros estamos sugiriendo hoy, es que la mayoría de abogados se encuentran en la gráfica de arriba. ¿Pasa o no pasa? ¿Alguno de nosotros se siente identificado con esto? Y es que las investigaciones psicofisiológicas, ¿me regalas un clic adicional, por favor? Dicen que el verdadero riesgo hoy de la profesión, ojo a esto, el verdadero riesgo de la profesión que hoy todos estamos experimentando es que bajo estas condiciones de estrés crónico, de fatiga, de depresión, de burnout, que todos ustedes están experimentando, pasa un solo tema específico en tu cerebro. La corteza prefrontal, para los que no sabemos, que es lo que nos diferencia de los animales y lo que te hace tomar decisiones más racionales y menos viscerales ante un estado de estrés crónico no manejado, de frustración o de enfermedad por depresión, se aminora. Sí, la materia gris se achica. Está absolutamente comprobado. Es decir, tu corteza prefrontal se debilita. 2, tu corteza cingulada, la responsable de la empatía, la responsable de las decisiones complejas, también se debilita y pierde eficiencia en un estado como estos. Y tu sistema límbico, que es donde está la amígdala, se satura. Entonces, tú puedes estar trabajando con la definición de éxito y aprendiendo todo lo técnico y apropiando la inteligencia artificial. Pero una vez el cerebro toma el poder, la amígdala, porque está saturada, pierde poder protagónico la corteza prefrontal y no vas a tener ninguna capacidad. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a trabajar en modo amenaza. Y un cerebro en defensiva y un cerebro con el pedal hacia adelante en modo defensa no es creativo, no es estratégico, no tiene la capacidad de resiliencia, eso lo sabemos todos, y tampoco tiene la capacidad de ser empático y de tener influencia social. Entonces la pregunta para poder estar vigente en el mercado laboral, ojo, nos quedan 4 años. Los que no estemos ahí no vamos a estar, por más leyes que consumamos y por más marcos jurídicos que de alguna manera querramos administrar. 2 enfoques, el cliente y el segundo en cómo está tu mente. Entonces la pregunta es, si me regalas por favor un clic, no es quién es el líder que va a dirigir este cambio, sino mira la pregunta abajo, ¿cómo está el estado de tu mente? Porque realmente la pregunta es, ¿qué mente va a poder sostener este futuro el que se viene? ¿Qué mente lo va a sostener? Regálame un clic, por favor, Linda Marie. Y es que el liderazgo de hoy en el tema legal se define con un solo principio, y es el que se autocontrola, controla. El que se autorregula, regula. Y el que transforma su mente tiene la capacidad de transformarse para crear valor. Y eso es lo que hacemos nosotras en la transformación de la Medusa con nuestra tecnología, donde hemos acompañado a más de 3.000 personas aquí, a que rediseñen su mente para poder llegar con las habilidades de la web en 2030, a que sean arquitectos de decisiones, a que sostengan futuro, que no es fácil porque estamos consumiendo otro tipo de información, y por supuesto a que lideres el cambio en incertidumbre y en escenarios complejos. Si estamos allí, podemos darle paso a las siguientes capacidades que pudieras estar listo para desarrollar. De acuerdo, solo cuando tengamos la capacidad de haber trabajado en nosotros mismos. Ahora hablemos de capacidades. Imagínate que en algún desafortunado momento, no sé, viene un meteorito o alguna cosa rara y acaba con los abogados del planeta. Cosa muy desafortunada porque se acabaría todas las personas que están en este congreso. Se acaban los abogados y de repente dicen, bueno, definitivamente no podemos vivir sin ellos. Vamos a devolver únicamente a los abogados que generan valor, a los que realmente impactan en sus entornos, a los que verdaderamente tienen la capacidad de traducir la norma en escenarios que hacen que su entorno se transforme. Piensa por un instante si tú estarías en la lista de esos abogados que regresan.
Yendo más allá del título. Hoy en día lo que tiene valor es el sentido de capacidad y por eso no estamos hablando de competencias, no estamos hablando de formación. Estamos diciendo la capacidad, la habilidad puesta en práctica para tener la posibilidad de generar nuevo valor. Entonces vamos a hacer un laboratorio también para facilitar el momento y la hora en la que estamos todos de pie. Prometo que no van a hacer nada extraño, solamente ponte de pie. Todos de pie, con actitud. Y esto consiste en lo siguiente, yo voy a comenzar a pasar unas preguntas que van a salir en las pantallas y si tú sientes que la respuesta es sí para tu caso y lo tienes súper claro, te sientas. ¿Listo? Relajado. Si tú dices, no, creo que esa no la tengo tan clara, o no sé, o lo dudo, te quedas de pie. ¿Listo? Y después la siguiente y opera exactamente igual. Si ya estabas sentado y la segunda pregunta no la tienes clara, te pones de pie. ¿Estamos claros? Bien. ¿Cuántos de ustedes, para hablar de capacidades, tienen la capacidad de explicar su valor profesional en menos de 60 segundos de forma de que un empresario entienda por qué tiene que contratarlos? Siéntate si está súper claro, te lo encontraste en un ascensor, el famoso discurso del ascensor, y en 60 segundos tú dices, yo soy el tigre porque yo soy el que sé hacer esto. El que se quiera sentar se sienta, no pasa nada, no se sientan presionados. Segunda pregunta. ¿Tienes claro cómo piensa un CEO o el presidente de una compañía, el dueño de una compañía, cuando evalúa el riesgo legal y cómo puede afectar su negocio? ¿Cómo piensa más allá de lo técnico? El técnico eres tú, pero ¿sabes cómo el otro entiende ese riesgo, cómo le pega? Si lo tienes claro, te sientas, si no, sigue de pie. Muy bien. Siguiente. Ay, se fue. Ojo, este me encanta. Tienes la posibilidad de convertir una reunión jurídica en un diagnóstico estratégico para el negocio y no para una explicación normativa. Me encanta oír cómo es esa riqueza semántica que tienen los abogados, pero tienes la posibilidad de traducir eso en estrategia o nos quedamos con explicar muy bien la norma. Ojo con eso. Estamos hablando de capacidades. Siguiente, ojo, ¿tienes una propuesta de valor jurídica clara que te diferencie en el mercado? Ustedes como yo tienen la sensación que hay nuevas facultades y que todos los días están saliendo cada vez más abogados. La pregunta es, ¿qué es lo que te hace diferente? Y si no es tan clara tu propuesta de valor, pues entonces nos quedamos de pie. Bueno, maravilloso, me encanta que en esas hayan sentado muchos. Entonces, bueno, y esta última que no podemos desconocer. ¿Cuántos de ustedes, y si no está operando, por favor ponte de pie, cuántos de ustedes están utilizando la inteligencia artificial de manera estratégica en tu práctica? No lo sé, Rick, parece falso. ¿Quiere decir que todos ustedes ya lo incorporaron en su práctica? De pie, tú no, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, de eso se trata, de eso se trata. En este punto... Todos acá. En este punto, todos acá se activaron con la inteligencia artificial. Utilizarla de forma estratégica, ¿no? No es que sepas entrar a ChatGPT o Gemini, ¿no? Ese es otro nivel. Entonces, en este punto, qué interesante que comiences a decir, oye, ¿dónde estoy hoy frente a esas capacidades? Y como nos decía Angie, ¿cómo tenemos esos siguientes 5 elementos que es lo que nos está diciendo el Foro Económico Mundial? La invitación que te voy a hacer en este momento es que me escuches con mentalidad de aprendiz. Es decir, si tú eres un abogado y ya llevas un recorrido espectacular y tienes renombre, ya has hecho un montón de cosas de las cuales te sientes orgulloso, me parece fantástico, pero comienza a preguntarte cómo eso que te hizo exitoso hasta hoy lo puedes potenciar porque viene un mundo que no es el mismo el que te ayudó a crecer. Si estás comenzando, las personas que nos están, las más de, no sé cuántas personas tenemos conectadas, si estás del otro lado escuchándonos y dices, voy a comenzar a ejercer mi carrera, pregúntate cómo puedes desarrollarlas desde el momento cero. Así que te voy a contar en qué consisten cada una de estas capacidades y la invitación es el que al final digas, oye, si esto es lo que va a existir, si esto es lo que se necesita, ¿cómo estoy yo en esa película? Y lo más importante, ¿qué voy a hacer para cerrar la brecha? Porque la competencia en este momento no es solamente a nivel de diferenciación y de mercado, sino es contigo mismo para que vayas evolucionando tu versión. Entonces vamos a arrancar con la primera.
Cuando hablamos de pensamiento analítico, me encanta transformarlo ahí, y es cuál es la posibilidad que tiene el abogado de transformar estratégicamente los problemas. No, esto ya clasifica como sabotaje, ahí. De identificar los problemas, cómo los transforma de una manera distinta. Estoy investigando y resulta que Rose fue la primera forma de inteligencia artificial que se une al derecho, que era una versión de Watson de IBM. Y entonces comenzaba a hacer análisis legales y comenzaba a hacer, entregaba respuestas con un lenguaje muy natural que lograba reducir el tiempo del análisis y de esa producción inicial de los abogados en más del 50%. Eso quiere decir que se anula el rol del junior que entra y dice, ¿y ahora yo qué hago si no puedo analizar documentos? No, eso quiere decir que si tú eres una persona que estás terminando derecho, en este momento tienes que preguntarte, ¿y entonces yo a qué llego cuando ya esa parte está hecha? Ya no vas a llegar con el documento en pleno, ya no vas a llegar a hacer el análisis inicial, vas a recibir una información filtrada y a partir de ahí tienes la responsabilidad de generar valor. Entonces lo primero que se le está pidiendo, y pregúntate cómo estás en eso, es cómo tienes la capacidad de transformar estratégicamente los problemas, cuál es tu posición frente al desafío del cliente. Segundo, uno más, por favor. Diálogo que conecta, la capacidad que tienes de influenciar. ¿Cómo es el momento? Perdóname, yo sé que me faltaba uno. Resiliencia y flexibilidad, antes del diálogo que conecta. Resiliencia y flexibilidad es cómo puedes pararte en el momento exacto a tener la posibilidad de ser flexible frente a una situación. Yo me imagino, por ejemplo, qué pensaban los abogados de WeWork cuando sale a la bolsa y después tiene que tomar muchas acciones. ¿Cómo se toman decisiones en medio de tanta presión mediática, en medio de tanta demandas de los inversionistas para poder tomar y salir adelante en el caso? Únicamente cuando tienes la capacidad de parar y trabajar en ti. No hay de otra. Solamente cuando te regulas, porque si tú entras en pánico, el abogado y el asesor es para las empresas la voz de la azafata en el avión. Cuando nosotros estamos atravesando una turbulencia y vemos que la azafata está tremendamente tranquila, dijimos, por aquí es. Pero si ustedes son un abogado que no se regula y que comienza a paniquearse y que responde desde su cuerpo lleno de cortisol y que está viendo solo amenazas, realmente ahí no estamos asesorando. Necesitamos trabajar en nosotros para poder entonces construir posibilidades con flexibilidad. Y eso requiere una esencia que genere impacto. Una esencia con la que ese cliente se sienta acompañado y que no sea simplemente un traductor de la norma. ¿Bien? Ahora sí, diálogo que conecta, la estadística de Angie. El 70% de los temas legales, según Harvard en su investigaciones y escuela de negociación, dice no se resuelven en el tribunal. Así que la invitación para ti como abogado es comenzar a decir qué tan fuertes son tus conversaciones. Los mejores abogados no son los que argumentan, no son los que resuelven los juicios, son los que tienen la capacidad a partir de conversaciones de evitar que ese juicio se materialice. Entonces, pregúntate por un instante cuáles son las emociones que tú generas en el otro, qué capacidad tienes de movilizar, qué capacidad tienes de conectar con ese otro. Pensamiento creativo. Pensamiento creativo, no te estamos pidiendo que te inventes nuevas normas, pero sí que tengas la posibilidad de entender que el mundo está cambiando y que a lo mejor esta normativa tiene que de alguna manera comenzar a incorporarse en función de todo lo que está sucediendo. ¿Qué pasó con Airbnb? Cuando en la medida en que comenzó a crecer el negocio, los países comenzaron a decir, esto es un tema ilegal porque se está enriqueciendo demasiado. Entonces es decir, no, es que no es ilegal. Es un marco regulatorio distinto porque esta es una economía colaborativa. Seguramente estamos llamados como abogados a entender qué es lo que está pasando y cómo podemos de manera diferente entender las situaciones para dar respuesta a todo eso que está pasando. Y finalmente, ecosistema de valor. No nos sirven abogados aislados, no a nosotros, al mundo en general, porque esto lo dice el Foro Económico Mundial. Abogados aislados que definitivamente quieran ganarse la pelea desde su técnica y práctica deliberada del derecho. No, necesitamos conexiones, como Singapur cuando decidió volverse un hub a nivel legal. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo logró? Porque no se fue solo a los tribunales, por supuesto que estuvo ahí, pero también se fue a las universidades.
también se fue a la política para incorporar temas de economía y para incorporar temas de tecnología. Entonces, por eso la pregunta de qué tanto estás incorporando todos esos otros elementos para que hoy tengas la capacidad de verdad generar esa alfabetización tecnológica y generar ese ecosistema de valor. ¿Cómo estás en esas 5 herramientas, en esas 5 competencias, en esas 5 capacidades? Solamente tú lo tienes que responder y comenzar a trazar el camino para cerrar esas brechas. Ahora, por supuesto, ya la pregunta se transformó. Los abogados que dominarán la próxima década serán los que transformen el derecho en decisiones estratégicas y tengan la capacidad de autorregularse para poder lograrse y para sostener esos cambios. Así que no hemos venido acá como la transformación de la medusa solamente a angustiarte y a que digas, ok, ¿qué tan lejos estoy de ese norte? Sino que te queremos dejar un regalo, ¿no? Si esto que te hemos dicho resuena contigo, comienza a validar, ok, ¿y cómo cierro esa brecha? ¿Realmente qué tan lejos estoy yo? ¿Realmente qué tan reemplazable es lo que yo hago versus lo que hace la IA? Porque entonces me estoy quedando en escenarios un poco básicos. Y para eso te vamos a dejar un regalo, y es que si te gustó, es realmente un regalo, no vas a tener que hacer nada a cambio. Escanea ese código QR y ahí un asistente virtual tendrá la capacidad de decirte tu índice de poder profesional, qué tan reemplazable eres, qué tanto te estás regulando, cómo están las brechas frente al abogado del futuro, cómo evalúas tus competencias y 3 movimientos que te recomienden para subir de nivel. Porque el siguiente paso entonces es decir, ¿dónde estoy hoy? Y cuál es el movimiento que tengo que hacer para acercarme a ser ese abogado del futuro. Así que si estás del otro lado de la pantalla, te invito a que escanees el código y te lleves todas esas primeras recomendaciones que te den la línea de cómo tienes que apropiar esas 5 capacidades e ir mucho más. Como te digo, si hoy estás acá y ya tienes unos logros maravillosos, espectacular. La pregunta es, ¿qué será de ti si ahora incorporas estas 5 nuevas habilidades? Ha sido para nosotras un placer estar acá. Nos encantará acompañarlos en ese proceso a cerrar sus brechas y a convertirse en el abogado que genere aún más valor. Nosotras somos Linda y Angie de la transformación de la medusa, y si estos temas resuenan con nosotros, pues ahí están nuestros perfiles para seguir la conversación. Muchísimas gracias. Agradecemos su valiosa intervención. Seguimos con la ponencia número 15, la acreditación de la buena fe exenta de culpa en las causales 5ª y 9ª en el entorno empresarial. Una cuestión de compliance, a cargo de Alejandro Mejía Ortiz, socio de Esguerra JHR, con más de 17 años de experiencia asesorando empresas y altos directivos en litigios penales. Bueno, muchas gracias. Quiero ver que la presentación está cargada o simplemente. Bueno, mientras esto va cargando, muchas gracias a doctor Marco por esta invitación, por esta organización impecable. De verdad que valoro mucho el hecho de tomarse la valentía de organizar este tipo de eventos. Ayer en el conversatorio que tuvimos en la Universidad de Cartagena, creo que una de las principales conclusiones es que es evidente que